Buenas noches, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente con ustedes para llevarles a cabo el desarrollo de nuestra sexta lección en discipulado virtual. Que el Señor me los bendiga a todos muy ricamente, que esta semana estamos prácticamente a punto de entrar a la última etapa, el fin de semana. Espero que la hayan pasado bien, que la gracia y la misericordia del Señor haya estado con todos ustedes. Ese es mi deseo, que Dios en su infinito amor y misericordia se pueda glorificar y manifestar de manera gloriosa y poderosa en sus vidas. Hoy vamos a continuar este estudio tan interesante como es Discipulado Virtual, Nueva Vida en Cristo. Hemos estado tocando una serie de tópicos interesantes. Yo confío y espero que haya sido de bendición para sus vidas. Hoy estaremos iniciando retomando el paso número 7 de Nueva Vida en Cristo. Les pedimos usted que no se ha suscrito, lo haga para que una vez que subamos estos videos usted pueda recibir la notificación o cuando estemos transmitiendo en vivo. Muy bien, vamos a hablar hoy sobre la oración, hablando con Dios. El hablar con Dios, el conversar con Dios, el tener un diálogo con el Creador de las cosas que existen y subsisten por su poder y su gloria, para nosotros es muy importante que podamos mantener comunión con Él. Porque por medio de la comunión que podamos tener tanto de nuestra persona hacia Él como de Él hacia nosotros, va a depender el desarrollo de nuestra fe. Va a depender el crecimiento en estos caminos tan difíciles en los que hoy estamos caminando. Hoy vivimos una pandemia a nivel mundial. No sabemos qué va a suceder. No tenemos idea de las cosas o cómo van a suceder. Sabemos que van a suceder cosas no agradables, pero no tenemos mucho conocimiento cómo se van a desarrollar. La palabra del Señor establece los acontecimientos finales, pero repito, hay cosas que están ocultas a nosotros. Por eso es importante conocer a Dios, y a Dios se le conoce por medio de la oración, por medio de la palabra escrita. Es importante entonces que eso nosotros lo tengamos muy claro. Entonces, ¿qué es la oración? Orar es comunicarse con Dios, como lo dije hace un momento. Es tan sencillo y tan natural que nosotros debemos tomarlo como el conversar, el hablar con un amigo, con una persona que nos entiende, que nos comprende, que está en la disposición de ayudarnos, de aportar a nuestras vidas más que maldiciones, bendiciones, beneficios, que al final, hermanos míos, Cristo ganó en la cruz. Pero a través de la comunión con nuestro Dios es que nosotros vamos a alcanzar ciertos niveles de conocimiento acerca de la persona de ese Dios todopoderoso. A Dios nosotros le podemos hablar con toda la confianza, porque Él nos escucha. Él no está aquí para señalarnos, no está para condenarnos, sino para mostrarnos aquellas cosas que no debemos hacer y cuáles debemos nosotros hacer. Entonces, a través de la oración podemos encontrar respuesta a muchas cosas. La oración es una comunicación íntima con Dios. Usted tiene comunicación con un amigo diariamente, semanalmente, mensualmente, depende de la circunstancia en la que ambos se encuentren. Pero usted siempre tiene a alguien con quien hablar, a quien contarles de sus problemas, de su lucha y de su conflicto. De igual manera, nosotros tenemos también una comunión íntima con el Dios Todopoderoso, y eso nos lo garantiza el Señor a través del sacrificio de su Hijo en la cruz, porque dice la palabra que ahora tenemos acceso directo a la presencia de Dios, y eso se logra
por medio del sacrificio de Jesús. Ese sacrificio que ha conquistado aquello que el ser humano había perdido. Ahora tenemos directa comunión con Dios y eso se logra por medio de la oración. Bien, uno, ¿qué nos invita a hacer Dios en Jeremías 33:3? Ese es un texto bíblico que yo al convertirme fue uno de los primeros pasajes bíblicos, además de Juan 3:16, de Filipenses 4:13, que yo me aprendí. Y dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces el Señor nos demanda, el Señor nos pide que clamemos a Él y Él va a escuchar. Y ese clamor tiene que llegar por medio de la oración. No es un clamor como cuando un niño le grita a su papá tratando de adquirir por capricho algo que él quiere. No, un clamor sujeto al conocimiento que tenemos de Él y que por tanto ese conocimiento nos lleva a que ese clamor sea un clamor justo, sobrio, pero al mismo tiempo poderoso, pero sobre todo humilde delante de Dios, sabiendo que Él nos escucha. Entonces, en Jeremías 33:3, en ese espacio número 1, usted tiene que poner clamar a Él con fe y confianza. Nosotros tenemos que clamar a Dios. Mire, en este tiempo de dificultad, de lucha por la que estamos atravesando, que está viviendo la humanidad, nosotros ahora más que nunca tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia, donde vamos a encontrar socorro, auxilio de parte de Dios. Dios escucha, Dios atiende la oración de sus hijos. Pero es necesario que cuando nos acerquemos a Él, lo hagamos por fe, lo hagamos confiadamente, sabiendo que Él nos va a responder. Nos va a responder, como vamos a tocar más adelante, con un sí, con un no o con un espera. Orar es un medio para expresar con franqueza todo lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? A un amigo que nos escucha con gran interés. Mire, la gente está acostumbrada a que se le escuche, pero no a escuchar. Y por eso hoy tenemos una sociedad sola, una sociedad entregada a sí misma, porque no ha creado la cultura de escuchar. Nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios. Debemos expresarle a Dios en un determinado momento lo que nosotros vivimos. Debemos llegar confiadamente, como lo dije, con fe a Él. Pero tenemos que tener la confianza de expresarle todo lo que nosotros podamos estar atravesando en ese momento. Es necesario que Él lo sabe todo. Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, pero es necesario y Él quiere que tú y yo le expresemos, le digamos lo que sentimos, lo que estamos atravesando, cómo nos sentimos. Hay cosas terribles que hemos hecho, que ha ofendido a Dios y que solo Él lo sabe. Y también el enemigo que nos ha llevado a hacer aquello. Pero a diferencia de Dios, Él nos acusa, mientras que Dios nos justifica. Si nos acercamos confiadamente, creyendo que Él está allí para ayudarnos, para perdonarnos. Él está ahí pendiente. Pero hay que hacerlo con franqueza. Hay que abrir nuestro corazón a Él. Yo no tengo muchos amigos. Como decía un pastor en cierta ocasión en Panamá, hay amigos, hay conocidos y hay personas cercanas. Son tres tipos, digamos, de amistades. Pero no todo el que está cerca de ti es amigo. No todo el que es conocido es amigo. El verdadero amigo te escucha, te atiende, está allí pendiente de ti. Pues ese es Dios. Él siempre tendrá tiempo para ti y para mí. Eso es muy importante que lo entendamos. ¿Cómo promete Dios que va a responder a nuestras oraciones? Pues ahí mismo en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces,
Dios promete respondernos. Y como decía hace un momento, generalmente nosotros siempre esperamos que Él nos responda con lo que nosotros consideramos que es correcto y justo. Inclusive tratamos de imponerle y le proponemos a Dios que responda de esta manera. No, Dios va a responder de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a lo que a nosotros nos va a ayudar, lo que nos va a beneficiar. Si hay algo que no se ajusta a su perfecta voluntad, Él te va a responder. Pero si eso no es su voluntad, te va a responder con un no. Si es su voluntad, te va a responder con un sí. Pero también te va a decir, además del sí, te va a decir, pero tienes que esperar. Se va a dar una lucha, se va a dar un conflicto. Ya Dios respondió a tu oración, pero ahora tú tienes que pelear por aquello en oración, porque hay fuerzas espirituales que van a batallar, que van a luchar para evitar que tú puedas alcanzar aquello que Dios en oración dijo que te iba a entregar. Entonces, Dios promete respondiendo a nuestras oraciones. Aquí hay una pregunta que dice, hay un recuadro para los que tienen el documento en mano. Si no lo tiene, como lo he dicho ya en otras ocasiones, usted se lo puede bajar, descargar ahí mismo en nuestro sitio en nuestra plataforma del discipulado virtual, y usted lo puede imprimir o lo puede bajar a su tableta, a su computadora o a su iPhone. No hay ningún problema, o a su Android, a su teléfono Samsung. Bien, aquí dice, ¿habrá tiempo cuando Dios está demasiado ocupado para oír su clamor? Claro que no. Claro, Dios siempre tiene tiempo. Nosotros estamos limitados por el tiempo. Estamos limitados por esta naturaleza caída. Estamos limitados por el pecado. Pero Dios no ha sido limitado por nada ni por nadie. El tiempo en el Cairo de Dios, en el tiempo de Dios no existe el tiempo. No existen los segundos, los minutos, las horas. No existen los siglos, la década. No, Dios es Dios. Todo ese sistema de cosas que hoy existen son para que el hombre sepa manejarse, proyectarse en el tiempo que le corresponde vivir en la tierra. Entonces Dios establece tiempo para el hombre, pero Él no se sujeta, Él no tiene nada que lo limite. Él es eterno, siempre ha sido eterno. Entonces Dios, como no se limita por el tiempo, Él siempre tendrá y sacará ese tiempo para atenderte. De millones y millones de personas, ¿cómo Dios lo hace? Yo no lo sé. Pero Él tiene tiempo para ti y para mí. Y cada uno de nosotros es tan importante como para los millones de personas. 2. La oración es un medio para protegernos. ¿Cuál fue el consejo? El consejo que Jesús dio a sus discípulos para que ellos no entraran en tentación. Vámonos al Evangelio según San Mateo. Es importante que tenga su Biblia en mano, porque este es nuestro libro de texto. Mateo capítulo 26. Un momento, muy bien, aquí lo tengo. Mateo capítulo 26, versículo 41. Mire lo que el Señor dice a sus discípulos con respecto a la oración. Lo leo. Dice así la palabra del Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, Jesús le dice a sus discípulos que para que no entren en tentación, ¿qué tienen que hacer? Ahí en esa raya, el Señor establece una verdad y dice, velad y orad. Velad y orad. Aquí el término o el concepto velar es dejar de dormir cuando se debe dormir. Eso es velar. Generalmente el ser humano debe dormir mínimo 8 horas diarias para que al día siguiente se pueda levantar con fuerza y desarrollar su faena, ¿verdad? Pero cuando una persona quiere velar porque está pendiente de algo, de alguien, de un correo que le va a llegar a medianoche o una llamada que va a recibir a cierta hora,
Él no duerme. Debería dormir y quizás se está cayendo de sueño, pero él está velando, está pendiente de que esa llamada, de que ese toque en el timbre por ese paquete que le va a llegar quizás a la medianoche, él se sacrifica para recibirlo. De igual manera, el concepto aquí es que debemos velar y orar. Para poder orar tenemos que velar, o sea, tenemos que estar despiertos. Entonces, la oración es un medio para protegernos. Para protegernos, hermanos míos, ¿de qué? Primero, de la hipocresía. Miren lo que dice Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo, sí, aquí lo tengo. Versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de la calle, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, ¿por qué tenemos que orar y velar? Primero, para evitar ¿la qué? La hipocresía. Mire, hay mucha gente hipócrita dentro y fuera de la iglesia. Pero en este caso, hablando de la iglesia, que es lo que nos compete, dentro de las congregaciones hay gente hipócrita. Puede ser que sean salvos. Puede ser que se vayan con Cristo si se han arrepentido. Pero mientras que eso no suceda, si esas personas no cambian su actitud, ellos van a manifestar constantemente una doble vida ante usted, ante los demás, y creen que con eso están engañando a Dios. Miren, los más grandes hipócritas dentro de una congregación son las personas que no oran y que no velan. Porque al orar, al hablar yo con Dios, Dios se me revela. Al Dios revelarse a mi vida, y valga la redundancia, Él me está revelando su propósito para mi vida. Me está demandando algunas cosas que muchas veces nosotros, por petición del pastor, de un ministro, de un amigo, de una persona que nos aprecia, nosotros no queremos hacer. Pero cuando entramos en comunión con Dios, Dios comienza a revelarnos todo. Entonces, al revelarnos eso, al estar velando y orando, nosotros vamos a estar siempre pendientes. Pero un cristiano que no ora, que no vela, es fácil que sea un hipócrita. Mire que estos hombres, ellos decían que conocían a Dios, ellos se llenaban la boca hablando de que tenían una experiencia constante con Dios, que conocían las Sagradas Escrituras, se daban el lujo de vestir decorosamente, de vestir grandes ropajes, iban a los templos, hablando de la sinagoga, y allí demostraban su espiritualidad y su religiosidad. Y Cristo habla de que ellos eran unos hipócritas. Ahí lo dice. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga para que la gente los vea. Ese tipo de personas nunca van a cambiar. Siempre serán así. Pero cuando oramos sinceramente, se operan cambios. Cambios profundos en nuestro carácter, en nuestra vida. Entonces, la oración nos evita caer en el peligro de la hipocresía. Pero también, hermanos míos, nos evita caer en el peligro de la repetición. Miren lo que dice ahí mismo en Mateo, capítulo 6, versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, el primer peligro, la hipocresía. Segundo peligro, las repeticiones. Mire, yo he escuchado gente orando que prácticamente es una repetición, es un rezo. Es más, hasta se aprenden las oraciones. Y muchos, cuando pasan a orar, oran lo mismo, la misma oración, la misma expresión, se la han memorizado. Y eso es un peligro, porque ellos creen que ese tipo de oración está llegando a la presencia de Dios. Es un peligro porque nos lleva a creer que estamos haciendo lo correcto, cuando es todo lo contrario.
Entonces el Señor les dice, y cuando uséis, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, queridos discípulos, la oración tiene que ser sincera. Tiene que salir de un corazón transformado, de un corazón que está en la disposición de darlo todo por su Dios, que se desnuda ante Dios y le expresa a Dios con sinceridad. Cuando oremos, hagámoslo, hermanos míos, sin hipocresía, que de nuestro corazón surja como agua viva, que surja de nuestra alma esas palabras, esa necesidad de expresarle a Dios lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo. Hay oraciones que definitivamente no se pueden hacer en público, pero cuando esté a sola con Dios, derrámese, ábrase, desnúdese ante Dios. Esa es una oración que sale del alma. Y ahí no se está haciendo una oración repetitiva, no se está haciendo una oración aprendida, sino una oración que sale de lo más profundo, una oración sincera. Eso es en cuanto a qué es la oración. Lo segundo, ¿cómo debemos orar? Bien, los salmos dan muchas razones para alabar a Dios. Por ejemplo, ¿qué motivo, por ejemplo, le da el Salmo 106? Vamos al Salmo 106. Verso 1. Salmo 106, versículo 1. Mire lo que dice. Salmo 106, versículo 1. Dice, aleluya, alabad a Jehová porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, en este caso, este salmo presenta motivos para alabar a Dios. Lo primero que David plantea en este salmo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Por eso nosotros debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia en oración, porque Él es bueno y su misericordia son para siempre. Porque Dios fácilmente podría desecharnos, podría apartarnos y decir no te quiero escuchar más. Usted sabe los errores y pecados que diariamente nosotros cometemos. Pero Dios aún así sigue amándonos. Su amor no cambia. Somos nosotros los que cambiamos. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Es Él quien nos busca a nosotros. Nosotros nunca tomamos la iniciativa de buscar a Dios. No vinimos porque éramos buenos. No vinimos a Dios porque éramos buenos. Porque nacimos en una familia religiosa. No, fue Él quien nos buscó y nos atrajo con cuerdas de amor. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Así que en el número 4 usted tiene que poner eso, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Por eso debemos orar a Él, porque Él siempre va a estar pendiente de nosotros. 5. En lugar de vivir preocupado, ¿qué debemos hacer? Mire lo que dice Filipenses, el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 6. Permítame leérselo. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Entonces, en lugar de vivir preocupado, debemos presentar todas nuestras inquietudes, todas nuestras preocupaciones ante Él. Lo vuelvo a repetir. Por nada estéis afanosos. No nos desesperemos. No perdamos la compostura. No perdamos el horizonte. Mire, cuando yo veo esos documentales de aviones que me encantan, yo creo que yo quería ser piloto de avión. Observo que dentro de la cabina de mando, dentro de la cabina donde va el piloto y el copiloto y el ingeniero de vuelo, bueno, ya los ingenieros de vuelo hoy no existen como antes, pero bien, dentro de todos los instrumentos que hay en el avión hay uno
que les indica a ellos el horizonte. Es un horizonte artificial. Y ahí el horizonte le indica si el avión se mueve a la izquierda y si se mueve a la derecha. Y eso es lo que les indica a ellos, porque la visión hacia el exterior no significa siempre que el avión pueda ir de lado o esté virándose. Ellos tienen que dejarse guiar por esa pantalla horizontal que le muestra el horizonte que está allá afuera. De igual manera, nosotros tenemos un horizonte y ese horizonte se llama Jesucristo. Él es nuestra meta, Él es nuestro guía. Como dice el libro de los Hebreos, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Entonces no nos debemos desesperar, no nos debemos afanar, no nos debemos afanar. Aunque las cosas anden mal, aunque todo pinte, hermano mío, como color de hormiga, debemos estar convencidos y tener la certidumbre de que Él tiene el control. Él es el que dirige nuestra nave. Él es el que dirige nuestras vidas. Por tanto, debemos tomar el consejo que Pablo le da a la iglesia de Filipenses cuando dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Hay cristianos que se afanan. Pero si usted le pregunta, ¿usted oró? No ora. Entonces, ¿cómo te vas a afanar si antes no se la has presentado a Dios? Preséntasela a Dios. Y allí en la oración, Dios te va a indicar y te va a mostrar cómo manejar eso. Y también te va a hablar y te va a decir si esto viene como un ataque del enemigo o es una prueba que Él está permitiendo. Tantas cosas que tú tienes que preguntarle a Dios. Y después que tú le preguntes a Dios, Él te va a responder. Él te va a responder. Y a partir de allí, tú tienes que guardar la calma, la tranquilidad. Porque se supone que cuando Él te habló y Él te respondió, tú tienes que salir de allí, decir: bueno, Señor, el asunto está duro, está difícil, pero tú me hablaste, así que voy a guardar la compostura, la tranquilidad. Entonces, en lugar de vivir preocupados y haciendo cosas que luego vamos a lamentar, queridos amigos, no nos debemos afanar. Muchos errores se han cometido por parte de la iglesia, de cristianos, por el afán, porque nunca consultaron a Dios. Y vuelvo a repetir, por eso lo dice claramente el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acciones de gracia. Vamos al número 6. Según Filipenses 4:6, ahí seguimos. ¿Con qué actitud se debe pedir a Dios? Bien, debemos decirle al Señor lo que necesitamos, con sinceridad, con oración y ruego y acciones de gracia. Aquí hay, brevemente lo voy a tocar por causa del tiempo, hay 4 verdades que hay que apuntalar aquí. Primero, necesitamos acercarnos a Dios con oración, hablando en lenguas, pidiéndole a Dios en ese momento que nos ayude. Luego dice con ruego. Dice, pero ¿qué diferencia existe entre la oración y el ruego? La oración es hablar con Dios, pero en esa oración tú vas a rogar a Dios. Y dice, y acciones de gracia. Debemos dar gracias a Dios por lo que Él está permitiendo, por lo que Él va a hacer, por aquellas cosas que desconocemos, pero que en el futuro van a suceder. Debemos adelantarnos y decir: Señor, yo no sé qué va a suceder en el futuro, pero te doy gracias. Y aquí estoy para honrarte, para darte toda la gloria, todo el honor a ti, Señor. Maravilloso. Al orar dando gracias a Dios, se está expresando en fe, en Dios, por la contestación que Él dará a su petición. Por eso el versículo 7 dice, de ahí mismo de Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando el cristiano ora dándole gracias a Dios y aplicando esto que les acabo de mencionar, rogando, dándole gracias por sus misericordias y por lo que Él está haciendo, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, hermano mío, va a gobernar nuestros corazones. Y vamos a poder estar tranquilos, a pesar, repito, que las condiciones
que nos rodean sean adversas, pero tenemos que confiar. Pero esto no es un asunto de que tienes que confiar, no. Tienes que buscar a Dios. Tienes que meterte en oración. Porque es muy fácil decir confía en Dios. Pero ¿qué vale que yo diga que confía en Dios si usted no ora, usted no busca a Dios? Pero cuando usted busca a Dios, cuando usted ora con acción de gracia, cuando usted ruega a Él, cuando Dios se manifiesta, hermanos míos, le puedo asegurar que esa paz que usted no la compró, que usted no luchó por obtenerla, va a gobernar su corazón. Al gobernar su corazón, usted va a tener la capacidad de manejar esa situación tan difícil por la que pueda estar atravesando. 7. ¿Con qué actitud debemos acercarnos a Dios según el libro de Hebreos 4:16? Bien, vamos a leer Hebreos 4:16. Miren lo que dice la palabra del Señor. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, pues, confiadamente. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, ¿qué hay que poner allí en esa raya? Debemos acercarnos a Dios confiadamente. No se acerque dudando. ¿Será que Él me escucha? Es más, ¿será que Él existe? Porque yo hablo y converso y estoy aquí expresando, pero no escucho que Él me hable. No veo ningún resultado físico. No veo nada. Todo lo contrario, es como que el cielo se ha cerrado con bronces, con candados, con cadenas. Pero no, hermano. Él está allí y usted tiene que confiar en Él. Es como aquel caso, aquel ejemplo que un pastor en cierta ocasión en mi iglesia en Panamá decía. Es como cuando alguien está colgando de un precipicio y está gritando, auxilio, ayúdenme, ayúdenme. Pero nadie aparece hasta que por fin alguien desde arriba le dice, alguien desde abajo le dice, suéltate. Dice, ¿cómo me voy a soltar? Suéltate, que yo te voy a esperar acá abajo y te voy a agarrar. Y él gritó nuevamente, hay otra persona que me puede ayudar. Entonces, hay cristianos que oran pero no confían en Dios. En la oración Dios te va a demandar cosas. Te va a exigir que des ciertos pasos por tu bien. Y uno de esos es que en la oración nos tenemos que entregar confiadamente a los brazos del Señor. Y creer que lo que Él nos dice, Él lo cumplirá. Y no temer. Lamentablemente muchos prefieren buscar la ayuda en los hombres, en las instituciones, en los sistemas de este mundo y abandonan a Dios. Que Dios nos ayude. 8. ¿Qué significa orar sin cesar? Bien, vámonos a Primera de Tesalonicenses. Aquí no voy a andar mucho porque creo que este pasaje bíblico es muy conocido por todos y creo que el mismo pasaje se explica por sí solo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice así. Lo leo. Orad sin cesar. Además del Evangelio según San Lucas, creo que capítulo 25 es uno de los textos bíblicos más cortos de la Biblia. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que orar en todo momento. En todo momento. Entonces, ¿qué significa orar sin cesar? No significa que estemos las 24 horas en la iglesia o en la casa, en un cuarto, en oración, sino de nuestra actitud ante Dios. Amén. Porque muchos de ustedes trabajan y no es verdad que se la tienen que pasar todo el día en el baño orando. No pasará el primer día de trabajo cuando lo van a votar. Entonces, esa no es la idea. Dios lo que quiere es que desarrollemos un estilo de comunión con Él al punto, hermano mío, que eso se convierta en un estilo de vida para nosotros. Aunque sea 1 minuto, 2 minutos, dependiendo de las circunstancias y en el entorno donde usted esté. Y con el corazón que usted lo hace, con un corazón dispuesto. Mire, hay gente que ora todos los días. Y muchos de estos son como los publicanos, para que la gente los vea, para que la gente los escuche.
Oran, dicen bonitas oraciones y la gente dice, wow, ese sí es un hermano espiritual. Ese sí es un hermano espiritual. ¿Cómo ora? Hermanos míos, eso no significa nada. Entonces, si puedes orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, gloria a Dios. Siempre y cuando no violentes nada que vaya en contra de lo establecido por Dios y que vaya en contra de tu desarrollo en la sociedad, ¿verdad? Pero la idea no es esa. La idea es que ores sin cesar. No dice tanto todo el tiempo, sino sin cesar. Ahí lo dice, lo voy a leer nuevamente. Dice así: orad sin cesar. No habla de que tiene que orar todo el tiempo, sino sin cesar. Ese sin cesar puede ser en esa semana, has orado sin cesar 3 días, o mejor dicho, 3 días no, has orado 3 minutos, 4 minutos, 10 minutos, media hora, qué sé yo, pero lo has hecho con un corazón sincero. Esa oración, Dios la mira y bajas justificado. No como los publicanos que oraban y ellos decían, mira, yo hago esto, yo hago lo otro, y se golpeaban. Como el publicano y aquel pobre hombre. Dice el Señor, ¿quién de los dos bajó justificado? Bajó justificado aquel hombre que era menospreciado por el pueblo y por los demás. Entonces, no se trata de que ores más, sino el tipo, la calidad de oración que tengas delante de Dios. Hay un recuadro aquí que son unas preguntas, estamos ya finalizando. Su oración debe incluir confesión. Cuando nosotros oramos todas las mañanas antes de levantarnos de nuestra cama, debemos confesar nuestros pecados. Señor, he pecado contra ti, te necesito, le he fallado, he ofendido a un hermano, a una hermana, he hecho esto, he hecho aquello. Confiese, sáquelo, aunque suene duro, difícil y pareciera que Dios te va a dar una cachetada o te va a dar una patada. No lo va a hacer. Exprésale todo a Dios. Eso es lo que el diablo quiere que tú no hagas y por eso él te hace sentirte mal. Exprésale a Dios. Confiesa tu pecado para que no estorbe en tu oración con Dios. Segundo, que debes incluir en la oración es la adoración. Después saca un tiempo para adorar a Dios. Pon una música de adoración o tú mismo canta un himno, pero saca un tiempo para adorarle, para glorificarle, porque eres digno, Él es merecedor de toda alabanza. Tercero, peticiones. Luego que has confesado tus pecados, luego que le has adorado, entonces vienen las peticiones. Peticiones personales, familiares, peticiones congregacionales, las peticiones por los misioneros, etcétera, etcétera. Y comienza a orar, a interceder a favor de otros. Eso es muy importante. Y luego, cuando ya has terminado de hacer todas esas peticiones, concluyes tu oración con acción de gracia. Así que son 4 pasos que debes incluir. Primero, confesión. Segundo, adoración. Tercero, petición. Y finalmente concluye dándole gracias a Dios, dándole gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. No seamos malagradecidos y digámosle, Señor, gracias porque en esta media hora me has escuchado, me has atendido. Gracias, Padre. Gracias porque otros no lo habrían hecho y tú has sacado tiempo para escucharme. Según San Juan 14:13, debemos pedir en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. San Juan 14:13. Todo lo que pidamos al Padre lo debemos hacer en el nombre de Jesús. Es como cuando usted se presenta en una empresa, usted trae una carta de presentación. Usted dice, vengo en nombre de fulano. Y bueno, pásemela. Y miran la carta y dice, bueno, puede pasar, cómo no ya. Yo conozco a fulano. Es una buena referencia. De igual manera, debemos presentarnos por medio de Jesús al Padre Todopoderoso. 10. ¿Qué aprendemos acerca de cómo orar en los siguientes pasajes? ¿En qué pasaje? Salmo 66. El Salmo 66, versículo 18. Mire lo que dice la palabra del Señor. Salmo 66, versículo 18. Dice así:
Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hermano mío, aquí lo que el salmista trata de decirnos, que Dios escucha y responde cuando no hay pecado. Por eso es importante confesar nuestros pecados antes de empezar las peticiones, las intercesiones. Debemos pedirle perdón, porque esas oraciones no van a ser escuchadas mientras que ese pecado, grande o pequeño, esté allí. Es como una piedra que obstaculiza para que fluya el Señor. ¿Qué debemos orar conforme a su voluntad? Según San Juan, primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15, dice que debemos orar según la voluntad de Dios, no según mi voluntad, no según lo que yo considero que es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero y me va a escuchar. No, tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que yo he dicho algo y lo voy a repetir aquí en esta lección de esta noche, lo que yo llamo la preoración. Yo antes de pedirle algo a Dios, yo le pido a Dios y le digo, Señor, esto por lo que voy a orar es tu voluntad. El Señor me va a decir si es su voluntad o no. Si me dice que no es su voluntad, yo no pierdo mi tiempo, no voy a orar por eso, voy a orar por otra cosa. Inclusive Él va a poner en tu corazón para que ores por esto o aquello. ¿Me explico? Entonces, es importante que antes de entrar en un tiempo de oración y solicitarle un favor a Dios, sepamos lo que le vamos a pedir. Porque hay cosas que Dios no va a escuchar. Además de que si hay pecado y estorban que la oración llegue a Dios, suponiendo que no haya pecado. Pero si no es la voluntad de Dios, Dios no la va a escuchar. Como por ejemplo, Señor, mata a fulano. ¿Usted cree que Dios va a escuchar esa oración? Jamás la va a escuchar. Y finalmente, ¿qué dice la primera parte de Efesios 3:20? Que le anima a orar. Vamos a finalizar leyendo Efesios 3:20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, Dios es poderoso para hacer aún más de lo que le pidamos. A veces uno le pide un favor a Dios. Uno le está pidiendo a Dios un buen empleo, una casa. Uno a veces le solicita a Dios que me sane de X enfermedad. Le solicitamos a Dios que haga un favor en la familia. Y oramos por eso. Y de repente Dios nos cumple aquello que le hemos pedido, pero nos da más. Entonces, en la oración sucede igual. Cuando oramos con fe, con confianza, Dios, eso es lo que dice Efesios, Dios es poderoso para hacer aún más de lo que nosotros le hayamos pedido. Cosas que inclusive usted nunca le pidió a Dios, pero Él, como es amoroso y como es bueno, Él le concede inclusive aquello que nunca usted le solicitó a Él. Bien, vamos concluyendo y volvemos a la página 18 del paso 7, hablando con Dios, a nuestro ejercicio de la semana. Primera pregunta, ¿para orar es importante hacerlo en una iglesia y de rodillas? ¿Qué piensa usted? ¿Sí o no? Falso. Para orar es importante, pero no es necesario que sea en una iglesia, ni que sea de rodillas. Si usted quiere arrodillarse, hágalo. Es lógico, lo más recomendable es hacerlo en la iglesia, lógicamente, cuando estamos en nuestras reuniones. Pero si no hay reunión en la semana, usted va a decir, bueno, no oro porque no estoy en la iglesia. No, usted tiene que hacerlo en su casa, donde le sea posible. Por tanto, no es tan importante hacerlo en una iglesia, donde usted se sienta más cómodo. Lógicamente, también en la iglesia. Y algunos dicen, no, hay que hacerlo de rodillas. Si usted quiere hacerlo de rodillas, hágalo. Pero si usted siente hacerlo sentado, acostado, como usted quiera, lo importante es que usted saque ese tiempo para estar en la presencia de Dios. Yo le recomiendo que no lo haga acostado porque se va a dormir. Además, me parece que es una falta de respeto. Pero bien, es una decisión suya. Segunda pregunta, ¿puedo orar con confianza porque Dios me oye y promete contestar? Claro que sí, verdadero. Podemos orar confiadamente, Él va a escuchar, siempre y cuando no exista un pecado
que esté ahí obstaculizando la oración que le estamos haciendo. Y tercera pregunta, ¿es suficiente orar solamente antes de comer y al acostarme? Falso. Tenemos que orar en todo momento. ¿Ok? En todo momento. Yo recuerdo cuando yo me convertí, yo hice una oración para el desayuno, una oración para el almuerzo y una oración para la cena. La tenía en la Biblia y cuando me sentaba en la mesa, sacaba la Biblia, la abría en una parte del Nuevo Testamento y ahí tenía mi papelito y comenzaba a orar con el papelito. Así empecé yo. Pero por lo menos tenía hambre y sed y aprendí a orar al Señor. Entonces, no solamente hay que hacerlo a la hora de comer, hay que hacerlo en todo momento, en todo tiempo, every time, ¿verdad? Hay que hacerlo en la hora de acostar, antes de acostarse, a la hora después de levantarse. Hay que hacerlo después de haber salido del trabajo que usted va a conducir, antes de conducir, Señor, gracias por este día. Es decir, hay que sacar tiempo, inclusive cuando va en el tram o en el tren y el camino es casi una hora de su trabajo a la casa, saque ese tiempo, no tiene que levantar su voz, cierre sus ojos. Y ahora con los celulares inteligentes, usted ve a todo el mundo hablando en la calle y usted piensa que está loco. Entonces hágalo, comience a hablar y la gente piensa que usted está hablando con alguien. Sí, está hablando con Dios. Que el Señor me los bendiga muy ricamente, queridos amigos. Hemos llegado al final de esta lección, la lección número 7. La próxima semana entraremos en la lección número 8. Vamos a hablar acerca del tema en comunión diaria, que tiene que ver mucho también con la oración. Es otro nivel. Que el Señor me los bendiga muy ricamente. Muchas gracias. Recuerde, suscríbase a nuestro canal. Invite a una persona a participar de estas clases virtuales. Recuerde que en la parte baja del video, abajito, usted puede clicar allí y se puede suscribir en la campanita, ¿verdad? Para recibir las notificaciones cada vez que hagamos un live o cuando subamos un video a nuestro canal Discipulado Virtual. Dios me lo bendiga. Muchas gracias por haber participado y haberme soportado. Bendiciones, queridos amigos.